La carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que se hace en su nombre. Y hermanos que participaron en la escuela bíblica en esta semana, que Dios les bendiga. Se requiere de esfuerzo, se requiere de tiempo, se requiere de dejar actividades, se requiere de poner de nuestro dinero, de nuestros materiales, de nuestras cosas, pero todo eso, hermanos, esto va a ser insignificante al galardón tan grandioso que Dios va a dar un día delante de Él, allá en la eternidad, cuando estemos en su presencia, en las bodas del Cordero. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga y gracias por todos los que participaron, por todos aquellos que apoyaron de una u otra manera para esta actividad y esto va a dar fruto a su debido tiempo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Bien, vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra del Señor. Quisiera hacerles una pregunta indiscreta, les voy a hacer, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos en alguna ocasión, comieron sangre? En la forma como se guisa, se hace. ¿Cuántos? A ver, hermanos, levanten bien sus manos. ¿Cuántos? No, casi la mayoría de la iglesia, hermanos. Dice el Señor que el que coma sangre va a ser cortado, así es que vamos a tener que cortarlos a todos ustedes. Bueno, ¿por qué esta pregunta? Porque vamos a ver acerca del tema de los beneficios de la sangre del Señor. Ese es el título del mensaje. Los beneficios de la sangre del Señor. Desde el tiempo de Noé, fíjense bien, hermanos, desde el tiempo de Noé, Dios prohibió que se comiera la sangre. Dios habló, mencionó que se debería de tener cuidado con la sangre y desde los tiempos de Noé. Quisiera invitarles, hermanos, a que utilicen sus Biblias, que saquen sus Biblias a relucir, porque vamos a estar estudiando este tema tan grandioso, tan maravilloso, y hemos entonado himnos que tienen que ver precisamente con la sangre del Señor, que por medio de la sangre del Señor podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder gozar de sus bendiciones, de su presencia. Y quisiera pedirles, hermanos, que empecemos a usar nuestras Biblias. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 9, versículos del 4 al 5. Y fijemos, hermanos, que en este pasaje encontramos la primera indicación de Dios en contra de usar mal la sangre, de darle un uso indebido. Capítulo 9 de Génesis, versículos 4 y 5, dice así: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Veamos el versículo 4. Ya Dios le estaba diciendo a Noé: ten cuidado con esa sangre, con la sangre de los animales, y no la vayas a comer. Hay personas que van a los rastros, a donde se sacrifican a los animales, especialmente a los toros, y cuando los están degollando o cuando les cortan la vena principal, pues ponen ahí un recipiente, sacan la sangre todavía caliente y así se la toman porque dicen que les da mucha energía, que les da mucha fortaleza y se la toman así. Hay personas que toman la sangre y bueno, la guisan, la hacen con diferentes condimentos y ya la preparan para la venta. Y así la consumen. Pero aquí Dios está diciendo claramente a Noé que no se debe de comer la sangre. Versículo 5 dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Entonces Dios está cuidando de esa sustancia tan especial, de esa sangre que debería ser sagrada. Y Noé recibe la primera indicación. Entonces, antes de la ley, Dios ya estaba colocando un mandato especial con respecto a la sangre. Hay mandatos que guardamos y que no están
mejor dicho, que no fueron dados en la ley, sino antes de la ley. Por ejemplo, aquí en este caso de no comer la sangre, también de guardar el día sábado está antes de la ley. El poder congregarse y tener un día especial para la adoración a Dios tiene que ver antes de la ley. En la ley se reguló, en la ley se estableció, en la ley se legisló, pero eso ya se venía haciendo. El asunto también del diezmo, el diezmo que se habla en la ley, ya antes de la ley se hablaba acerca del diezmo. Podemos poner el ejemplo de Abraham y de Jacob que daban sus diezmos. ¿Dónde lo aprendieron? Dios colocó en sus corazones ese mandato y ya lo estaban llevando a cabo antes de que hubiese la ley. Cuando llega la ley, se establece de una manera más establecida o fija ese mandato, el mandato de la sangre. Por favor, vayamos ahora a Levítico capítulo 7, versículos 26 y 27. En el libro de Levítico, capítulo 7, por favor, vamos a leer este pasaje, 26 y 27, dice de la siguiente manera: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Fíjense bien, hermanos, aquí ya hay una sentencia. El israelita que comiera la sangre, ya sea de los pollos, de las gallinas o de otros animales, entonces inmediatamente era cortada del pueblo. ¿Qué significa ser cortada? Significaba ser expulsada. Cortado no es muerte aquí, es expulsión, es sacar fuera, porque la sangre era sagrada para Dios. Y no solamente la sangre del hombre, del ser humano, sino la sangre de todo animal, lo dice aquí. Otra vez, veamos el versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Versículo 27. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, Dios ya está estableciendo de una manera enfática, de una manera correcta dentro de su ley, que no debería hacerse eso. Vamos al capítulo 19 de aquí mismo de Levítico, versículo 26, por favor, ahí adelantito para que vea esta indicación. Levítico capítulo 19, capítulo 19, versículo 26, dice: no comeréis cosa alguna con sangre. No comeréis cosa alguna con sangre. Entonces, Dios estaba estableciendo en el tiempo de Noé. Algo pasó aquí con el micrófono. En el tiempo de Noé, Dios le dijo a Noé y a sus descendientes que no deberían de comer sangre. Ahora en la ley, Dios está estableciendo que no se debería de comer la sangre. Ahora, ¿esto tiene que ver con nosotros o eso solamente era de la ley? Algunos dicen, es que lo de la ley ya pasó. Con el mensaje de Jesús allá en la cruz, con su obra en la cruz, entonces ya no tenemos nada que ver con la ley. Bueno, pues veamos lo que dice el libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, por favor. Vamos a los versículos 19 y 20. En Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20, encontramos esta enseñanza. ¿Qué está sucediendo en el capítulo 15 del libro de los Hechos? Se está tratando un asunto doctrinal, un asunto delicado. Se llamaba el asunto de la ley y especialmente de la circuncisión. ¿Los cristianos deberían ser circuncidados? Bueno, para eso se llevó a cabo un concilio en la ciudad de Jerusalén entre la iglesia de Jerusalén y hermanos que iban de la iglesia de Antioquía a este concilio para tratar ese asunto tan importante. Al final de cuentas, se tomó en consideración que los cristianos, los seguidores de Jesús, sean judíos o gentiles, no deberían de circuncidarse ni guardar la ley para salvarse. No deberían de guardar la ley para salvación, porque nadie puede salvarse guardando la ley. No hay ninguna persona que lo logre.
Pero incluso, aún dentro de esta situación que se les está mencionando, que los cristianos no deberían de guardar la ley para salvarse ni circuncidarse, hay una indicación muy especial relacionada con la ley. Y por favor vayamos al versículo 19 y 20. En este versículo dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Quién está hablando aquí? Quien está hablando es Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el hermano del Señor Jesús, o el medio hermano del Señor Jesús, y que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y en el versículo 20, fíjense bien lo que dice el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de qué otra cosa más, y de sangre. Los gentiles, que como nosotros que no somos judíos, no debemos de comer sangre aún siendo cristianos. Alguien puede decir, bueno, Dios se lo dijo a los judíos, Dios se los dijo a Noé, Dios se lo dijo a los israelitas, pero yo soy cristiano. Bueno, aquí está la indicación que ningún cristiano debe de comer sangre. Así es que si a usted le gusta comer la sangre en su forma, como lo hacen ahí en el mercado o lo preparan ahí en su familia, bueno, si es cristiano ya no debe hacerlo. No debe de comer la sangre. No es una prohibición de la iglesia, es una prohibición de Dios. No es una política de nosotros como bautistas, no, es algo que Dios está estableciendo en su palabra. Y entonces, si a usted le gusta un buen taquito con salsa verde y lo que le llaman la moronga, pues ahora de aquí en adelante ya no. Y si usted lo hace, usted está pasando por alto lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón está prohibido? Podríamos preguntarlo, bueno, ¿por qué Dios prohíbe la sangre? ¿Por qué no se debe de comer la sangre en ninguna de sus formas? Bueno, pues vamos a ver la razón importante. Vayamos por favor hasta otra vez Levítico capítulo 17, ahora capítulo 17 de Levítico, los versículos del 10 al 14. Levítico capítulo 17, versículos del 10 hasta el 14. Y aquí en este pasaje vamos a encontrar la verdadera razón de por qué Dios prohibió que se comiera la sangre desde el tiempo de Noé y a través de la historia. Versículo 10 del capítulo 17. Dice así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Fíjense bien la manera como Dios está hablando aquí. Si una persona come sangre, ¿contra quién está? Contra Dios, porque Dios lo está prohibiendo. El hecho de que dice el texto, pondré mi rostro contra la persona, quiere decir que le va a hacer enojar a Dios y entonces Dios va a actuar contra aquella persona. Ahora, todavía más, dice, y la cortaré de entre su pueblo, como ya lo leímos en otro pasaje. Versículo 11, aquí está la razón, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, fíjense bien, ahí está la razón principal, y yo la he dado para hacer, ¿qué cosa? Expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Qué significa la palabra expiación? La palabra expiación significa cubrir. La sangre iba a servir para cubrir nuestros pecados. ¿Cómo podíamos, o cómo el israelita podía solucionar su problema entre Dios y él a causa de su pecado? A través de la sangre. Por eso es que Dios estableció el sacrificio de cierta clase de animales limpios, como se menciona en el libro de Levítico, con la finalidad de que al derramar esa sangre inocente de ese animal, pudiese cubrir la falta, pudiese cubrir el pecado del israelita,
y Dios pudiese perdonarlo. Otra vez, dice el texto, el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, va a cubrir el pecado de la persona que está ofreciendo el sacrificio. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento se podían sacrificar borregos, se podían sacrificar bueyes, se podían sacrificar palomas, porque a través de su sangre, de esos animales limpios, el israelita podía obtener el perdón de los pecados de Dios. Ahora, sigamos leyendo hasta el versículo 14. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Qué es la sangre para el animal? ¿Y qué es la sangre para nosotros? Es nuestra vida. ¿Qué sucede cuando hay un problema de que se nos fuga la sangre? Vamos a poner así. Pues empezamos a sentir debilidad hasta llega cuando la sangre sale fuera de nuestro cuerpo, inmediatamente perdemos la vida, ¿sí? Morimos. Lo mismo ocurre aquí, dice el Señor, la sangre es la vida del animal, entonces se tiene que respetar, y especialmente por el hecho de que la sangre va a servir para la expiación de los pecados de la persona que está ofreciendo el sacrificio. Esa es la razón principal. Ahora, a través de la historia, podemos darnos cuenta, y especialmente en el mensaje del Evangelio, que el Señor estableció que a través de la sangre podíamos acercarnos a su presencia, pero la sangre de los animales no tenía la capacidad de obtener la eterna bendición y el perdón de nuestros pecados. Era temporal solamente, porque el sacrificio de los animales y el derramamiento de sangre apuntaban proféticamente al Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, le dice de la siguiente manera, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué cosa más? Que quita el pecado del mundo. Entonces los animales solamente eran la preparación para lo que iba a venir en el futuro en la presencia de Cristo o en la persona del Señor Jesucristo. Leemos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 estas palabras, por favor. Ahora nos pasamos hasta 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7. 1 de Juan, la primera carta. No hay que confundir Juan, el Evangelio, con la primera carta. La primera carta está rumbo hacia el final de nuestras Biblias. 1 de Juan 1:7 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y por favor, subraye esta frase. ¿Y la sangre de quién? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los israelitas tenían que ir constantemente ante el sacerdote con sus animales para que fueran sacrificados. Una manera muy especial era que cuando llevaban sus animales ante el sacerdote y el sacerdote se encargaba de degollarlos y ofrecerlos en el altar, el israelita tenía que colocar su mano sobre el animal, ya sea el toro, un borrego, una cabra, un macho cabrío. Tenía que colocar sus manos sobre ellos porque hacía notar que ese animal le estaba sustituyendo a él. Ese animal estaba tomando los pecados y la vida del israelita y muriendo a su favor. Por eso tenía que colocar sus manos sobre la cabeza de ese animal. El sacerdote tomaba la sangre y lo llevaba dentro del tabernáculo o dentro del templo más adelante con la finalidad de obtener el perdón de ese israelita.
Había un día muy especial en el Antiguo Testamento donde Dios le decía le dijo a su pueblo que deberían de celebrar un día en donde Él iba a perdonar completamente los pecados de su pueblo, y ese día se llamaba el día de expiación. Levítico capítulo 16 tiene que ver con ese asunto. Y en ese día el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo llevando sangre, eso era lo más importante. Llevaba sangre ante el arca del pacto y tenía que rociarla 7 veces con la finalidad de que Dios perdonara los pecados de su pueblo. Hoy todavía los judíos celebran el día de expiación. Ellos le llaman en hebreo el Yom Kippur. La palabra Kippur significa expiación, significa cubrir el pecado. Pero ahora, a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, y como lo dice aquí el apóstol Juan en su primera carta, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay 5 beneficios que podemos ver en el Nuevo Testamento, 5 beneficios que obtenemos cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas y aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. 5 beneficios. Y esto debemos de valorarlo. Debemos de darnos cuenta de lo grandioso que es el Señor con nosotros, porque a través del sacrificio de su Hijo nos dio esta bendición tan grande. La primera cosa que vamos a ver del beneficio es que obtuvimos redención. ¿Qué significa la palabra redención? Redención significa comprar algo, ¿sí? Cuando usted va y compra, por decir así, una sandía, usted la está redimiendo, la está sacando del lugar donde está, ahí donde la tiene el comerciante y se la lleva a su casa. Está haciendo una transacción, está haciendo una compra. Cristo nos compró del mundo de donde vivíamos, en nuestra vida arruinada por el pecado, nos compró y nos llevó por una vida nueva. Efesios 1:7 dice de la siguiente manera, por favor. Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice así. Efesios 1:7. En quien tenemos, y subraya ahora la palabra, redención. En quien tenemos redención. ¿Y ahora por qué? ¿De qué manera? ¿Por qué medio? Por su sangre. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos la redención. Fuimos comprados. Cada uno de nosotros fuimos comprados y le pertenecemos al Señor ahora. Somos parte de Él. ¿Sí? En el tiempo de la esclavitud se compraban a los esclavos y se ponían en una subasta e iba la gente que tenía posición económica, veía al esclavo o a la esclava, podía ser una mujer, y la veía y le checaba bien si le convenía comprarlo o no le convenía. Incluso le checaban hasta los dientes si realmente tenía bien su dentadura y la revisaban bien. Y ya aquella persona decía, lo compro por tanto, y ya se la llevaba a su casa. Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos compró a nosotros, esclavos del pecado, viviendo arruinados por causa de nuestra misma naturaleza pecaminosa, alejado de Dios. Cristo vino, nos compró, pagó el alto precio de nuestras vidas. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice de la siguiente manera. Ahora, por favor, vamos a este pasaje. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y ahora subrayen esa frase, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo compró, ganó la iglesia por su propia sangre. Esta iglesia
Con los creyentes en Cristo fuimos comprados del Señor, le pertenecemos a Él. Ahora completamente somos de Él. Cuando un esclavo era vendido, cuando un esclavo era comprado, entonces la persona que le compraba podía hacer lo que quería con él. Era su esclavo ya, lo había comprado. Algunas personas, hay historias hermosas, donde el que había comprado al esclavo, en ese mismo momento le daba su libertad. Le escribía una carta o un documento, y en ese documento le decía que a partir de ese momento él era libre, podía hacer de su vida lo que quisiera, podía irse. En otras ocasiones el amo, el que compraba el esclavo, se lo llevaba a su casa y lo trataba peor que como tenía su vida antes, porque era un hombre cruel. Y hay historias tristes de ver cómo los amos abusaban y eran crueles con sus esclavos. En el caso nuestro amo es el mejor amo del mundo. Es un amo que nos ama, es un amo que nos cuida, es un amo que nos protege, es un amo que está dispuesto a hacer cosas increíbles a nuestro favor. Tenemos el mejor amo, pero le pertenecemos a Él. Su vida no le pertenece ya a usted, ni mi vida me pertenece a mí. Mi vida es de Él, mi tiempo, mis talentos, mis dones y todo lo que tengo ahora es de Él, porque soy su esclavo. Miren qué tremendo. Y eso es algo grandioso, ¿sí? A veces decimos, es que esta es mi vida. No, si usted es cristiano ya no es su vida. A veces decimos, es que ese es mi dinero. No, su dinero ya no es de usted, el dinero es del Señor. Estos son mis hijos. No, sus hijos no son de usted, sus hijos son del Señor. Es que mi casa es mi casa. No es su casa, es la casa del Señor, porque usted es su esclavo. Debemos de tener eso en mente en nuestros corazones. Por eso dice Romanos 14:8, que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿sí? Somos de Él, le pertenecemos a Él. Y eso para nosotros es de gran beneficio. Una de las cosas que hacían los ganaderos, o hacen los ganaderos, mejor dicho, lo que hacen los ganaderos es cuando compran un animal, lo marcan. Si compraban un caballo, un burro, un toro, entonces colocaban un fierro, una marca, un sello en fierro, lo ponían al rojo vivo e iban con el animal y se lo colocaban. Era una cosa fea. Era doloroso para el animal, pero esa manera era para marcarlo. Dios no ha hecho eso con nosotros, pero sí nos marcó. ¿Y sabe cómo nos marcó? Por medio de su Espíritu Santo, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestros corazones, de tal manera que ahora no le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos al diablo, no le pertenecemos a nadie más que al Señor. Somos de Él. Fuimos comprados por Él. Mire qué bendición tan grande. Así es que debemos de tener mucho cuidado en la manera como utilizamos nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestros recursos, cómo utilizamos nuestros talentos, cómo utilizamos a nuestra familia, porque todo ahora es de Él. ¿Sí? Ahora le pertenece a Él, porque Él nos compró. Fuimos redimidos por Él. La palabra redención, vuelvo a repetir, significa una compra, pagar por alguien, y es más, por alguien que estaba perdido, ¿sí? Entonces debemos de darnos cuenta de este hecho tan grandioso, que el pago, la transacción que se hizo para la compra de nuestras vidas fue la sangre del Señor Jesucristo. Podemos decir que la moneda que el Señor tuvo que ofrecer para comprarnos fue su propia sangre, su propia vida. Qué grandioso fue eso. Y una cosa más todavía. Efesios 2:13. Seguimos aquí en Efesios 2:13 ahora y veamos lo que ocurrió con la sangre del Señor. Efesios 2:13. Efesios capítulo 2, versículo 13.
Dice de la siguiente manera, 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora estamos en comunión con nuestro Dios. Ahora estamos cerca de nuestro Dios. Hemos cantado el maravilloso himno cerca, más cerca. Y ahora estamos cerca de nuestro Dios. Ahora somos conocidos por Dios. Ahora ya no somos desconocidos ni ajenos a la voluntad de Dios. Ahora vivimos en una relación grandiosa entre Dios y nosotros, de tal manera que esa relación es una relación familiar donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos. Y podemos decir confiadamente que Dios es nuestro Padre. Y si Él tiene tiene esa posición tan especial con nosotros, entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos, hermanos? Entonces, ¿de qué valen nuestros afanes? No sirven de nada porque tenemos todo lo mejor. Hermanos, usted como papá no se preocupa por sus hijos. Usted como mamá no se preocupa porque sus hijos estén bien alimentados, bien cuidados, bien abrigados. No cuando se enferman usted está dispuesta para pasar las noches en vela para cuidar a sus hijos que están en malestar. Y si usted siendo malo, porque como seres humanos somos malos, hacemos cosas especiales a nuestro favor, ¿qué no hace nuestro Dios siendo perfecto y siendo tan amoroso? Así es que ¿de qué nos estamos preocupando? Nos preocupamos en balde. Nos preocupamos sin razón porque sabemos que todo el cuidado lo tenemos de parte de nuestro Dios porque Él es el papá más maravilloso del mundo, el papá más maravilloso del universo. Hemos sido hechos cercanos a Él. Así es que, ¿se está preocupando por algo en esta mañana? ¿Tiene algo que le está molestando? ¿Tiene algo en la cual usted está sintiendo que no encuentra la salida? Deja en las manos de Dios. Póngala en las manos del Señor. Él es nuestro Padre. ¿Sí? Todos nuestros afanes, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras luchas, Él las conoce perfectamente. Es más, dice el Señor que cuando hacemos nuestras oraciones y expresamos nuestra necesidad, Él ya la sabe de antemano. Él ya sabe todo lo que nos pasa en nuestro corazón. Entonces, hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre del Señor Jesús. Una cosa más, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses 1:14. Vamos a la tercera cosa. Primero, fuimos comprados, fuimos redimidos por la sangre del Señor. En segundo lugar, hemos sido hechos cercanos. En tercer lugar, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice así, en quien tenemos redención por su sangre, otra vez la palabra redención, en quien tenemos redención por su sangre, pero ahora fíjense bien una cosa más, el perdón de pecados. Dios nos ha perdonado. ¿Recuerdan ustedes que un día el Señor Jesús estaba en una sinagoga y le dijo a un hombre que le perdonaba los pecados? Los fariseos y los hombres religiosos que estaban ahí le hicieron la pregunta, ¿quién puede perdonar los pecados? Pues Jesús lo puede hacer. Jesús lo puede hacer y lo hace a través de su sangre. El Señor ha perdonado hasta nuestros pecados. Hay personas que dicen, es que yo no puedo olvidar mi pecado porque es tan grande. Cristo lo puede perdonar. La sangre del Señor Jesús es tan maravillosa, es tan especial que puede perdonar el pecado más horrible. Él tiene esa capacidad. Por dice aquí el texto, para el perdón de nuestros pecados. Así es que esa culpabilidad que sentimos por haber hecho cosas malas en nuestras vidas, de haber tomado malas decisiones, de habernos descarriado, de haber ido por un camino totalmente diferente, Cristo nos los perdona. Y todavía aún sigue actuando la sangre del Señor. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún ahora que somos hijos de Dios, si le fallamos al Señor, podemos acudir con Él confiadamente, decirle, Señor, te he fallado, perdóname, perdona ese pecado que he cometido. Y el Señor lo perdona.
Cuando confesamos nuestro pecado delante de Él. Miren qué bendición tan grande. Aún sigue actuando la sangre del Señor a nuestro favor en nuestros días. 3, 4. Número 4. ¿Qué obtenemos más? Colosenses 1:20. Aquí mismo en Colosenses 1 y versículo 20. Dice así. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa eso? Haciendo la paz. Que entre Dios y nosotros ya no hay ningún problema. Antes había guerra, antes había enemistad, antes había alejamiento, antes había rebeldía contra Dios. Ahora entramos en paz. Ahora estamos reconciliados con Dios. Cuando usted está enojado con alguien, con algún familiar, con algún vecino o con alguna persona de su trabajo que usted estima, usted sabe que se siente mal, se siente uno mal por estar enemistado con alguien. Pero ahora esa enemistad ha sido quitada entre Dios y nosotros por medio de la sangre del Señor. Ahora estamos reconciliados, ahora hay una paz maravillosa. Ahora podemos acercarnos con gozo. Podemos cantarle a nuestro Dios, podemos estar seguros de que pase lo que pase en el día, sabemos que Dios está al cuidado nuestro. Podemos tener semanas difíciles, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él está al pendiente de nuestras necesidades. Porque ahora estamos bien con Dios. ¿Por qué vamos al cielo? Porque estamos bien con Dios. Porque a través de la sangre preciosa del Señor Jesús tenemos paz con Él. Así es que un día vamos a ir a la presencia de Él y estaremos gozosos con nuestro Dios porque ya no hay problema entre Dios y nosotros. Y una quinta cosa más, ya lo hemos mencionado, tenemos la limpieza del pecado. Otra vez, 1 Juan 1:7, dice que si andamos en luz, mejor vamos a leer el texto, por favor, de momento me perdí. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Obtenemos la limpieza en nuestros corazones, en nuestras conciencias, de que estamos bien con Él. Ahora ya no existe esa culpabilidad. Ya no tenemos por qué sentirnos mal al acercarnos a Dios, porque sabemos que ahora tenemos una nueva vida, una nueva relación, una relación grandiosa entre Dios y nosotros, porque Él ha limpiado nuestro pecado. Ahora estamos bien delante de Dios. Lo que no pudo hacer las buenas costumbres, la educación, la religión o cualquier otra cosa que intentamos en el mundo, lo hizo la sangre del Señor a nuestro favor. Con estas 5 cosas que estamos viendo en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que esa es la razón de por qué a través del Señor Jesucristo es que podemos tener el acercamiento a nuestro Dios. No hay otra manera. Hay personas que piensan que a través de ciertas personas que vivieron una vida consagrada a Dios, los pueden utilizar como mediadores, los pueden utilizar como la base para poder acercarse a Dios. No pueden, esas personas no pueden porque nadie derramó su sangre a nuestro favor, ¿sí? El apóstol Pedro no derramó su sangre por mí. El apóstol Pablo, por muy consagrado que haya sido, no derramó su sangre por mí. El profeta Isaías, que vivió una vida maravillosa en una consagración tremenda ante Dios y que murió incluso aserrado, no murió por mí, no, su sangre no vale para mí. Job vivió una vida de una consagración también increíble y sufrió por hacer la voluntad de Dios, pero él no derramó su sangre por nosotros. El único que lo hizo fue el Señor Jesucristo. No hay nadie más, no hay nadie más. Así es que debemos darle gracias a Dios porque por medio del Señor Jesús podemos acercarnos confiadamente a su presencia. En esos días vi un video de un muchacho
que fue a una casa a las afueras de una ciudad. Y en esa casa había animales, pollos, cerditos y perros. Y ese muchacho fue a esa casa porque fue a buscar o a comprar, no lo dice el video, pero fue a buscar ahí una máquina de coser Singer de 1889. De esas primeras máquinas de coser que no tenían pedal, sino se utilizaban tenían con la misma mano, había que darles vuelta. ¿Sí? Y llegó a esa casa y vio esa máquina y estaba completamente oxidada, completamente oxidada. Es más, tenía lodo encima y en el video se ve que del lodo salen gusanos. Estaba hasta gusanada la máquina. Tomó la máquina, vuelvo a repetir, no se menciona el video si la compró o se la regalaron, quién sabe, pero tomó la máquina y se la llevó, se la puso en su auto y se fue a su casa. Llegando a su casa, empezó a limpiarla. Le quitó los tornillos, le quitó las partes y empezó a limpiar una por una. Y pasó tiempo. Después de que limpió todo completamente y que le dejó reluciente, la volvió otra vez a armar. Volvió a hacerlo de una manera cuidadosa, colocando cada pieza en su lugar. Y cuando ya todo estaba listo, le puso unos hilos y empezó a echarla a andar. Y sí funcionó. Cristo nos vio en este mundo como esa máquina de coser. Arruinados, destrozados, sin ninguna esperanza, aguzanados por el pecado, pero fue y nos recogió y nos llevó a la cruz para restaurarnos y darnos una vida nueva, para darnos una vida limpia, para una vida útil, para una vida con significado. Y como escribió Rick Warren, con una vida con propósito. Y ahora tenemos una vida grandiosa. Tal vez nos vemos en el espejo y lo seguimos rompiendo, pero por dentro está ocurriendo una transformación grandiosa por la obra preciosa de esa sangre derramada en la cruz. Y esa es la razón por qué tenemos que servirle. Esa es la razón de por qué tenemos que darle lo mejor a Él. Porque Él vino del cielo para poder sacarnos de la condición tan terrible que vivíamos y darnos una vida nueva. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted sigue siendo como esa máquina Singer, oxidada, arruinada, abandonada, aguzanada, pero que el Señor quiere hacer de usted algo diferente y nuevo. Solamente deje que Cristo venga a su vida, acéptelo como su Salvador personal y su sangre preciosa le limpiará, le perdonará, le hará una nueva criatura y le hará útil para el reino de Dios. Pero usted tiene que decidir. Si usted ya tiene a Cristo, qué bendición, y debemos darle gracias a Dios por tener esta vida nueva. Si no lo tiene, acéptelo. Este es un día especial. Si usted no ha recibido al Señor, hágalo ahora. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra. Y gracias por la enseñanza. Especialmente gracias por el privilegio